Haremos en esta clase lo que vamos a hacer es introducirlos ya a ustedes en otros temas mucho más determinísticos que probabilísticos, y lo vamos a hacer a través de algunos ejercicios aplicados. Previo a todo, voy a ver de presentar, espero que todo el mundo esté viendo en su pantalla, un esquema que nos muestra gráficamente lo que es el ciclo del agua. Si se dan cuenta, el agua es transportada a través de la superficie de la Tierra, a través de los océanos, los cuerpos de agua, y es evaporada por acción del sol. Y esta agua que se evapora se empieza a elevar hacia la atmósfera, y a medida que alcanza alturas cada vez más elevadas, la temperatura disminuye. La disminución de temperatura en función de la altura ocurre aproximadamente a una tasa de 0.7 grados centígrados por cada 100 metros que uno se eleva. Eso significa que si uno se elevara 1000 metros hacia la atmósfera, son 7 grados centígrados más baja la temperatura. Obviamente este valor 0.7 es una estimación, porque esa relación depende de muchos otros factores y se puede realmente determinar con bastante precisión la temperatura a la que se encuentra la atmósfera en una cierta elevación, a condición de conocer la temperatura que uno está registrando en la superficie. Al elevarse verticalmente hacia la atmósfera, las capas de aire cada vez se enfrían a esa tasa aproximadamente, y en consecuencia el vapor de agua ya no puede permanecer como vapor, y lo que hace es condensarse. Condensación es el paso de agua líquida a vapor, ¿no es cierto? El agua se llega a condensar debido a que cada vez el ambiente con menor temperatura tiene menor capacidad de contener agua en estado de vapor. En consecuencia se forman las nubes de esa forma, y las nubes en realidad son gotas minúsculas de agua, no son vapor de agua, por si acaso, son gotas minúsculas de agua que quedan en suspensión debido a que son tremendamente pequeñas, y debido a la acción del viento, que nuevamente es ocasionado por la acción de los rayos del sol, las nubes son llevadas hacia los continentes, donde realmente otra vez precipitan, ¿no? Y ese continuo movimiento del agua es llamado ciclo del agua. La cantidad total, el volumen total de agua en el globo terráqueo es un número finito, entonces lo único que sucede es que se transforma y cambia de estados. Se ve en la figura la precipitación que producen las nubes, y a partir de la precipitación se forman escurrimientos de agua que empiezan a escurrir aguas abajo a través de las quebradas hasta conformar ríos. Una parte escurre, otra parte se infiltra, y si se fijan ese trazo en color azul denota esta componente del ciclo hidrológico. Y obviamente las filtraciones ocurren sobre todo en terrenos bastante permeables. Se imaginarán ustedes que un terreno de greda, de limo, de arcilla, el momento que se moja la arcilla con el pequeño volumen que recibe, se transforma en un suelo completamente impermeable, y en ese momento ya no es posible la infiltración. La infiltración ocurre a una tasa muy grande cuando el suelo en realidad está conformado por capas permeables, por ejemplo, arena, ripio, grava, ¿no es cierto? El agua que se insume en el suelo va a recargar lo que le llaman acuíferos, y los acuíferos también tienen cierto movimiento. La velocidad con que se mueve el agua dentro del subsuelo
es tan pequeña que hay que medirlo en milímetros por día, ¿no? Por día avanzan unos cuantos milímetros. En cambio, el movimiento del agua en la superficie, quebradas, ríos, puede llegar hasta valores tan altos como 4 o 5 metros por segundo. Entonces, ahí hay una marcada diferencia entre la velocidad del agua que ocurre en superficie y que ocurre dentro de los acuíferos, y a través de ellos en algún momento pueden salir hacia afuera en forma de manantiales, ojos de agua, y otra vez aportar a los cursos de agua. Esa sería la razón por la cual muchos ríos en Bolivia nunca se secan, por más de que hayan 3, 4 meses seguidos sin lluvia. Sin embargo, el río sigue mostrando un cierto caudal, y ese caudal obviamente proviene del subsuelo a través de los manantiales. Otro aspecto que es muy importante tomar en cuenta en esto es que existe una evaporación desde las superficies de agua, por ejemplo, lagos, también de la superficie de un curso de agua, y la evaporación también sucede a partir de la transpiración que ocasionan las plantas. Las plantas succionan agua del subsuelo para su funcionamiento, y la demasía de agua simplemente la transpiran, y esas gotitas de agua depositadas en las hojas por acción del sol nuevamente se evaporan. A ese conjunto de evaporación más transpiración se le llama evapotranspiración. Es un poco esquemático esto que estamos mostrando en la pizarra, y obviamente en otras fases del agua, como hielos, por ejemplo, también pueden directamente evaporarse, es decir, el agua pasaría del estado de hielo directamente a un estado de gas, y a eso le llamamos sublimación, o sea, no hablaríamos de condensación. El tema en todo esto es que la precipitación es la variable de la cual más mediciones se tiene, y el caudal que escurre a través de los ríos, muy pocas mediciones. Entonces se han elaborado muchísimos modelos matemáticos que logran transformar el agua de precipitación que incide sobre una cuenca de drenaje, para lograr a través de varias fórmulas convertir esa cantidad de agua en agua que realmente escurre, que es lo que al final nos interesa como parámetro de diseño, ¿no es cierto? Eh, las, Cuando hablábamos del caudal diario medido en el sitio donde existe la presa Mejicuni, decíamos que podemos contar con una serie de por lo menos 17 años de caudales medios diarios que han sido medidos en forma directa combinada con algún método indirecto, y en consecuencia contamos con, por ejemplo, 17 años de caudales medios diarios. Una forma de extender esa serie de caudales, por ejemplo, a 30 años, ya la habíamos visto, sería utilizar la memoria, la persistencia que existe dentro de esa serie de tiempo, y si logramos detectar esa persistencia, esa autocorrelación a través de un modelo estocástico, podríamos convertir esa serie de tan solo 17 años en una serie mucho más larga. Ese sería un método estocástico de extensión de series de tiempo. El método determinístico de extensión de series de tiempo toma en cuenta el proceso del ciclo hidrológico, el ciclo del agua, y obviamente simplifica la interacción entre todos los componentes, y a partir de ello establece ciertas ecuaciones que reciben en forma principalmente input de la lluvia, y lo transforma a través de sus ecuaciones en un caudal que sale a la salida, y que está ubicado a la salida de una cuenca hidrográfica. Bueno, esto que estamos viendo en la pizarra es esquemático, y a partir de ahí se pueden establecer, como decía, una serie de relaciones entre las variables para poder conformar un modelo hidrológico que transforma básicamente agua de lluvia en caudal que sale de una cuenca. Bueno, eso como introducción en lo que se refiere al tema mismo de transformación de
precipitación en caudal. A continuación, lo que necesitamos definir es lo que es el concepto de cuenca hidrográfica. Voy a cambiar la presentación a toda la pantalla y de esa manera voy a poderles mostrar a ustedes cómo logramos determinar el área de drenaje de un río hasta una sección dada. Por ejemplo, tendríamos, esto ya no lo necesitamos, podríamos contar con algunos ejemplos de cuencas hidrográficas. Fíjense, voy a mostrarles acá una primera cuenca hidrográfica. Si se fijan en esta figura, tenemos el embalse Corani que está acá en color azul. La red de drenaje de los ríos está indicado en color azul básicamente, y se puede notar que se ha determinado ya las dos cuencas de tres sitios. Por ejemplo, el río Mascota Mayo, si se fijan acá arriba, el río Mascota Mayo tiene sus nacientes aproximadamente en este sitio donde está el cursor en color verde. Esas son las nacientes y escurre aguas abajo, y en su recorrido recibe obviamente una serie de tributarios hasta llegar hasta un sitio en el cual necesitamos determinar su área de drenaje. Ese sitio puede estar definido por el sitio en el cual se quiere captar agua de ese río para utilizarlo y en este caso en un proyecto hidroeléctrico. De la misma manera tienen otro ejemplo acá del río Martín, cuyas nacientes están por acá, escurre aguas abajo y hasta el sitio donde se lo va a captar, Toma Martín, hasta ahí se ha delimitado el área de drenaje de este río, y si se dan cuenta, el área de drenaje está definido por la divisoria de aguas de ese río, de la cuenca de ese río. En esta figura, la divisoria de aguas del río Mascota Mayo está identificada acá con trazo negro. Y si se dan cuenta, en todo su recorrido, la divisoria de aguas no corta, no cruza a ningún otro río. El único lugar donde la divisoria de aguas corta a un río es en el sitio hasta el cual se está considerando la cuenca. Y a ese sitio, que en este caso sería la toma del río Mascota, le llamamos la salida de la cuenca. Por supuesto, cuando contamos con la escala a la cual está dibujada este plano, hay que determinar la cantidad de kilómetros cuadrados que está comprendida dentro del área de drenaje. El área de drenaje en realidad es la superficie receptora de aguas de lluvia, y es por supuesto que cualquier gota de agua que cae fuera de esa divisoria no va a ir al río que estamos considerando, sino más bien irá a un otro río. Cuando hablaba de la escala, podríamos definirle esta a partir de estas coordenadas. Fíjense arriba, acá tenemos la coordenada 200,000 metros, hasta acá tenemos 210,000 metros. Eso quiere decir que hay 10 kilómetros de distancia directa entre este punto y este punto. Y una cuadrícula de esta entonces corresponde a 10 kilómetros por 10 kilómetros, es decir, a 100 kilómetros cuadrados. En consecuencia, alguien me puede decir estimativamente cuántos kilómetros cuadrados tiene de área de drenaje el río Mascota Mayo. 3 puntos para el examen que viene, que probablemente sea el sábado que viene. ¿Alguien tiene una respuesta ya nomás? Una respuesta estimativa de cuál será, a grosso modo, el área de drenaje expresada en kilómetros cuadrados del Mascota Mayo. ¿Nadie? Bueno. 250, Inge. ¿Cuánto, perdón? De nuevo, ¿cuál ha sido su estimación? 250. Un cuadro sería. Un cuadro sería 250. 250. 100, perdón. ¿100 qué cosas? Kilómetros cuadrados. Ya. A ver, hemos dicho que desde este punto, no sé si divisan el cursor en color verde, desde este punto
voy a conformar un cuadrado, ¿no ves? De este punto a este punto, a este y a este, es un cuadrado de 10 kilómetros por 10 kilómetros. En consecuencia, ese cuadrado tiene 100 kilómetros cuadrados. Y a partir de esa estimación a ojo, usted me está diciendo que el mascota Mayo tiene aproximadamente, ¿cuánto? 250 kilómetros cuadrados. Solo el mascota mayo, Inge. Solo el mascota Mayo, el área que voy a repasar acá con el cursor, ¿no? Esta partecita que está delimitada. 50. Ujú. Bueno, más o menos, ¿no? Y ya, perdón, adelante. 5 kilómetros cuadrados. 35. Perdón, 75, o sea, 3/4 partes de un cuadrado, más o menos, ¿no? Porque el cuadrado íntegro tiene como 100 kilómetros cuadrados. Por favor, me dictan nombres de ustedes dos. Cada uno tiene 5 puntos. ¿Cómo se llama usted? ¿Perdón? ¿Tú ya has tenido puntos antes? Estoy buscando tu nombre. No lo veo. Igual. Ah, Jadín Saavedra, José Fernando. Pucha, tú ya tienes 4 puntos. Más estos dos de día ya tienes 6 puntos. Y la muchacha, la compañera de ti, ¿cómo se llama? Delgadillo, Almendras, Gisela. Estoy anotando. Delgadillo, Almendras, Gisela, Romina. Gisela, Completo. Romina. Ok, tiene 2 puntos también usted. ¿Ya? Entonces, ¿se dan cuenta? Esto que acabo de hacer preguntándoles a ustedes un estimativo a ojo de el área que comprende la cuenca del Mascota Mayo. Es importante poder darse cuenta porque a partir de ahí, cuando en forma definitiva ustedes me digan es el área de drenaje de esa cuenca, es tantos kilómetros cuadrados, tiene que coincidir con el estimativo que ustedes están un poco viendo a ojo, ¿no es cierto? Entonces, eso sí, muy importante que se den cuenta, y en realidad no solamente en este tema, sino en cualquier otro tema, ¿no es cierto? Ahí está el sentido común del que tanto hablamos en la materia. Bueno, este es un ejemplo de, entonces, de área de distribución hidrográfica de todos los ríos. Si se fijan, hay muchísimos ríos más acá en este plano. Fíjense que el río Corani, si este es el embalse Corani, el rebalse que ocurre del embalse Corani viene en estos días se está rebalsando el embalse Corani, se han debido enterar. Ese rebalse ocurre a través del vertedero de excedencia que está ubicado acá, donde está el cursor, y continúa su curso por acá. Después acá le han colocado un color café al río, donde se une aquí con ese otro río y continúa yendo hacia el norte para unirse con el Palcamayo. Fíjense, este río Palcamayo viene de las alturas de Palca al norte de Cochabamba y ambos forman el río que le llaman Juntas Corani, se da la vuelta y continúa de esa manera hacia al norte y se une con muchos otros ríos. Este mismo plano se los voy a mostrar ahora de otra forma. Acá hay un otro planito. La misma área que les acabo de mostrar está representada acá en base a un plano del IGM, perdón, en base a un plano del Google. Nuevamente acá en la parte de abajo se ve el embalse Corani. Hemos dicho que cuando rebalsa este río, que es lo que está sucediendo en estos días, por encima del vertedero de excedencias, se dirige hacia el norte para unirse con otros ríos, llega arriba, se da la vuelta y de esa manera logra salir de la cuenca. Si se fijan, en color rojo, no sé si se fijan, si se nota acá, está con el cursor en verde que estoy siguiendo, en línea roja está la divisoria de cuenca de toda esta red de drenaje
y en todo el recorrido de esta divisoria de Cuenca en color rojo, en ningún momento debe cortar a ningún río. El momento que ustedes me presenten un plan hidrográfico en el cual en la divisoria de Cuenca se está cortando algún río, eso ya está mal, ¿no es cierto? Y el único lugar donde lo corta es acá, en este proyecto hidrográfico Ambrosía. En ese sitio es que sale el río. Fíjense que hasta este sitio llegan las aguas recolectadas de todita esta zona que está churada, bueno, está en verde, pero está delimitada por la línea roja, que sería la línea divisoria de Cuenca de todo este río. El río aquí a la salida ya se le llama Icona. Fíjense que acá hay un proyecto hidrográfico Icona. Se puede calcular, y se ha hecho así, el área de drenaje hasta esta salida de toda esta cuenca, de la cuenca del río Icona, es aproximadamente 1.900 kilómetros cuadrados. Obviamente a partir de acá continúa el río, si se dan cuenta por acá, y continúa su curso hacia Villa Tunari. Este sería el río que continúa, ¿ya? Otra figura en la cual pueden identificar, bueno, esta es otra vez la misma figura que la primera, donde se tiene toda la red de drenaje y se tiene acá ubicadas todas las estaciones pluviométricas que se tienen en esa zona. Si se fijan, todas ellas están concentradas aguas abajo del embalse Corani, siguiendo el curso del río Paracti. Acá se tiene Locotal, el sitio donde Humopar tiene su puesto de control. En Locotal continúa, la persona que va a Villa Tunari desde Cochabamba necesariamente tiene que parar acá en Locotal, porque ahí los soldados del Humopar revisan a todo vehículo que continúa por la carretera. No está acá mostrada la carretera, tal vez hay algún otro plan en el que se puede ver la carretera, y de esa manera continuamos hacia el norte, hacia Villa Tunari, está más o menos por acá. Fíjense que aquí ya está Cristalmayo. Este planito entonces nos muestra la ubicación de las diferentes estaciones pluviométricas. Fíjense, estación pluviométrica Aguirre, Caluyo, Candelaria, Colombia, etcétera. Y mientras que además de este planito, les voy a mostrar un siguiente plano, en el que están ubicadas en esta ocasión con triángulos color rojo, estaciones hidrométricas. Fíjense, los dos grupos de estaciones de medición importantes en hidrología son estas dos. La pluviométrica, el anterior plano que nos muestra los pluviómetros, y este que estamos viendo en pantalla, que son las estaciones hidrométricas. Estaciones hidrométricas son aquellas que en las que se mide la variación del nivel del agua en una regla colocada a un costado del río, y esa variación en función del tiempo es medida, y esa variación de nivel del agua a través de una ecuación nos permite calcular el caudal que corresponde en ese instante a esa lectura de escala. Nuevamente está acá el proyecto del Reticon, el primero que lo vimos hace rato, y de ahí continúa. Seguiremos viendo ejemplos de todo esto. Fíjense que esta de acá otra vez es la misma cuenca del río Icona. El embalse Corani se encuentra por acá. Espero que se divise, ¿no es cierto? Acá está el embalse Corani. Cochabamba, si se fijan, está acá. No sé si vale la pena hacer un zoom de todo esto para que ubique mejor las cosas. Voy a quedarme ahí y ya. Si se fijan, acá se encuentra el lago Carani nuevamente. Quillacollo está por aquí abajo a la izquierda, Tiquipaya, Cochabamba, y obviamente el camino que no se lo ve acá llega hasta Colomi, y de Colomi continúa bordeando el lago Corani y continúa hasta llegar a Villa Tunari. Fíjense que Villa Tunari se encuentra aquí a la derecha, al norte.
Ya, entonces es otra forma de presentar la cuenca para darnos un poquito más idea de la red de drenaje misma que presenta el río Icona hasta su salida. Entonces no olviden que acá en la salida de la cuenca es el único lugar donde la divisoria de cuencas cruza el río. Y la divisoria de cuencas, si se dan cuenta, es esta que está bordeando acá. Normalmente va por las cumbres, es parteaguas también le llaman a esto. Si se fijan, toda gota caída al interior en la zona azulada, si es que no se evapora, si es que no se queda estancada, si es que no se pierde por alguna otra razón, tarde o temprano va a llegar a través de alguna quebrada río al curso principal y tarde o temprano va a atravesar y salir de la cuenca en el sitio de Icona, que es la salida de la cuenca. Entonces, toda otra gota de agua que cae fuera de la zona azulada nunca va a lograr ser registrada escurriendo a través de la salida de la cuenca. Ese es un concepto bien importante que tienen que meterse en la cabeza, ¿no? El área de drenaje de esta cuenca, del río Icona hasta la salida acá, que está en el sitio de Icona, es el área receptora de agua de lluvia y es un dato muy importante en cualquier cálculo hidrológico que nos permita transformar cuánta agua recibe esta cuenca y cuánta agua sale de esta cuenca. Imagínense que con base a los datos registrados de precipitación al interior de toda la cuenca, se puede concluir que en promedio cada año la totalidad de esta cuenca recibe, espacialmente hablando, por ejemplo, 2.000 milímetros. Ya imagínense, 2.000 milímetros significan 2 metros de altura de agua, columna de agua, 2 metros columna de agua que se debieran depositar en toda esta superficie de más de 1.900 kilómetros cuadrados. Y si es que esa agua depositada ahí proveniente de la lluvia no se evaporara, al final del año lo que tendríamos es una columna de agua de esos 2.000 milímetros parejito, distribuidos, repartidos sobre todos los 1.900 kilómetros cuadrados que tiene la cuenca de este río Icona y la cuenca está en color azul. Fíjense que si eso es así y me preguntan cuál es la cantidad total de volumen de agua que recibe esta cuenca, es algo elemental, base por altura, donde la base son 1.900 kilómetros cuadrados y la altura son 2 metros lineales, ¿no ve? Multiplico 1.900 kilómetros cuadrados por 2 metros lineales y tengo el volumen expresado, por ejemplo, en metros cúbicos, que en su conjunto en todo el año recibe esta cuenca de 1.900 kilómetros cuadrados. Si digo que el coeficiente de escurrimiento es, por ejemplo, alrededor del 10%, entonces la décima parte de ese volumen total recibido por la cuenca, debido a las lluvias que vienen de la atmósfera, solo el 10% del total del volumen recibido en todo el año se va a convertir en caudal y va a salir de la cuenca a través de la salida que está en Icona y va a ser registrado en este sitio. Por supuesto que este valor del que les estoy hablando es un valor único y es un valor anual, el caudal medio anual que sale. Esta cuenca debería ser calculado a partir del conocimiento de cuánto recibe al año en forma total esta área de 1.900 kilómetros cuadrados. Todo esto que les estoy comentando es muy importante que ustedes puedan ubicarse porque les ayuda mucho en los cálculos que vienen. A ver, sigamos viendo si no hay otra. Acá hay algo interesante, fíjense, otra vez estamos en esa cuenca, si no me equivoco, otra vez el río Martín, pero no nos interesa. La idea en estas dos figuras es que yo tengo la red de drenaje en azul, tengo las curvas de nivel en color marrón, y si se dan cuenta, este río del cual estoy intentando, con el cual estoy intentando hacer alguna, se me ha ido, pero lo vamos a ver ahorita. Ya, otra vez. Lo pondremos en una figura para que sea más fácil el tratamiento que le vamos a dar. Las dos gráficas ahí muestran, por supuesto, los mismos ríos y de lo que se trata es de que logremos nosotros
trazar la divisoria de agua de este río. A ver, voy a un poquito, la tablet la voy a poner en forma conveniente como para que yo pueda graficar sobre ella. Si a ustedes se les proporciona la gráfica de la izquierda y se les dice en este lugar donde está el círculo, ¿no es cierto? Círculo rojo. Hasta ahí quiero yo considerar el área de drenaje de ese río. Y ese río, si se dan cuenta, proviene de la unión de dos ríos principales. Este que estoy repasando en azul, este es un río que va por la margen derecha. Y este es otro río que probablemente nace por ahí y llega a ese sitio, y antecitos de llegar al círculo rojo donde quiero construir una toma o una presa, se junta con este otro. En consecuencia, ya tengo ahí dos ríos que se juntan para llegar al sitio de toma, que está indicado ahí como un círculo rojo. Cuando quiero yo determinar el área de drenaje de ambos ríos, fíjense, si me ubico en este río, voy a hacer una separación, ¿no? Antes de la confluencia de ambos, me voy a parar y voy a decir, voy a considerar este río solamente hasta este punto, ¿no es cierto? Y la idea sería que ustedes logren graficar la divisoria de aguas. ¿Cómo logramos hacer eso? Nos ayuda en este cometido el conocimiento de las curvas de nivel. Si se fijan, a medida que voy más arriba, empezando de la salida, es este punto en color rojo, ¿no ve? Aquí voy a poner entonces salida. O sea, la cuenca tiene su salida en ese sitio y la salida obviamente es la sección transversal de ese río. Por ahí va a salir todo el agua que aporta este río. Cuando decido yo de hacer ese aprovechamiento, me voy a referir solamente a este tributario por la margen derecha, y lo primero que debo hacer es trazar el área de drenaje de esa cuenca. Si se dan cuenta, estas curvas de nivel todas están indicadas ahí cada 100 metros, más o menos. Si ampliamos el gráfico, si se fijan, aquí tengo el valor 1500, sería este de acá. Este pico acá se ubica a los 1500 metros sobre el nivel del mar. El siguiente, este de acá, se ubica a los 1400 metros sobre el nivel del mar. En consecuencia, las curvas de nivel están acá trazadas cada 100 metros. 1700, 1600, 1500, 1400. Ya obviamente cuando trabajamos con en este tema tenemos mucha más claridad cuando queremos determinar la altura, ¿no? Fíjese, esta curva de nivel que la estoy repasando con rojo está ubicada a los 2000 metros sobre el nivel del mar, o más bien los 2000 se refieren a esta otra, y obviamente la que acabo, esto estará a los 2100. 2000, 2900, 2800, perdón, 1900 sería esta, 1900, esta sería 1800 metros sobre el mar, y obviamente coincide porque este es 1700. Si ese es 1700, este será 1600 metros sobre el nivel del mar. 1600, esta será 1500. La siguiente será 1400 metros sobre el nivel del mar. Tienen que fijarse en este valor 1400. Las nacientes del río, se podría decir, están estimativamente a una altura de 1400 metros sobre el nivel del mar. Y a partir de ahí va bajando de 1400 a 1300, y van 100, 200, 300, 400, 500, 600 metros baja en ese recorrido. Por supuesto que el recorrido del río, yo puedo darme modos para poder establecer la longitud total del río hasta la salida desde las nacientes. Y esa longitud total tendría que medir la
siguiendo el curso del río, ¿no es cierto? Estoy haciendo eso con una línea punteada a la hoja. Todo este recorrido que hago por el río me debe dar la distancia, la longitud total del río hasta el sitio de salida. Entonces, L será, si estos son 10 kilómetros cada cuadrito, así a ojo, fíjense, acá ya tengo 3 kilómetros más 10, 20, 23, 20, 23, 33 kilómetros, podría decir, ¿no es cierto? La longitud que recorre el río desde sus nacientes son 33 kilómetros. El delta H es, si este es el valor ya, esto es 700. Fíjense, esta curva de nivel son 700, poquito más abajo de 700, 650. H va a ser algo menos 650. Y arriba ya hemos dicho que las nacientes están a 1400. 1400 menos 650, ¿no es cierto? Cuando yo calculo así rápidamente a ojo la pendiente promedio del río, que la voy a llamar S, simplemente va a ser 1400 menos 650 dividido entre 33. ¿Alguien me puede hacer esa operación rápidamente? A ver, 1400 metros sobre el nivel del mar menos 650 es igual a 750 metros, ¿no ve? Y eso debo dividir entre ¿cuánto? 33, ingeniero. Entre 33,000 metros, ¿no es cierto? Y eso sale igual a 0.023, que es lo mismo que 2,3%. Fíjense, acabo de determinar en forma rápida la pendiente promedio que tiene ese río en el transcurso de los 33 kilómetros y medida desde las nacientes hasta la salida, ¿ya? Entonces me voy a 2,3% de pendiente. ¿Ya? Eso me voy a recordar. Todo el mundo ya ha visto cómo se procede en esta situación. Bueno, hasta este momento lo único que hemos hecho ha sido determinar la longitud total del río, desde sus nacientes hasta la salida, y también he logrado establecer que en su recorrido baja desde la cota 1400 metros sobre el nivel del mar hasta la cota algo menor que 700, ¿no? Fíjense que acá está la cota 700, entonces más abajito de eso estoy a ojo aceptando que es 750. En consecuencia, cuando hago la operación, obtengo de que en promedio, la pendiente promedio en todo el recorrido del río es de 2,3%. Es un parámetro que me sirve después para muchas otras cosas. Segundo, ahora sí viene el tema mismo de cómo logro delimitar el área de drenaje de este río. Voy a usar estos valores intermedios, no necesito ya. Entonces, lo que voy a mostrarles ahora a ustedes es enseñarles cómo se delimita el área de drenaje de este río que estamos considerando hasta la misma salida. La forma de hacerlo es, se empieza lo haremos con un color, espero que para ustedes sea fácil visualizar. La forma de hacer eso es, empiezo en la salida y me dirijo en forma perpendicular a la siguiente curva de nivel y la voy a cortar a 90 grados. Fíjense, hago eso y hasta 90 grados. Continúo a la siguiente curva de nivel, 90 grados, sigo a la siguiente, y fíjense que llego acá. Estoy ya delimitando el área de drenaje, perdón, la divisoria de cuencas de nuestra cuenca. Voy a hacerlo más grueso. Fíjense, en este sitio existe una especie de nariz.
Entonces, por la nariz voy a continuar yendo hacia aguas arriba y voy a cruzar a esta otra nariz también a 90 grados. Si continúo haciendo el mismo ejercicio, voy a llegar hasta esta otra nariz a 90 grados, a 90 grados, 90 grados. Y fíjense que acá, por esta zona, tengo un pico, ¿no es cierto? Ese pico es el que me puede guiar para no equivocarme. Entonces, en algún momento acá, por ejemplo, en los planos del IGM, colocan una crucecita, una X, indicando que ese nivel se encuentra en un sitio mucho más alto. Si la curva de nivel que lo circunda es 1700, probablemente esa crucecita estará ubicada a los 1735 metros sobre el nivel del mar. Los planos del IGM en escala 1 a 50.000 siempre traen esa información. La conclusión es de que acá lo que yo tengo que hacer es llegar a ese pico con mi curva de nivel. Y eso intentaremos hacerlo. Continúo la siguiente curva de nivel a 90 grados y llego al pico, ¿no es cierto? Fíjense ahora aquí, en esta partecita acá, es una zona completamente horizontal. La curva de 1700 que está acá, seguramente también se la vuelve a encontrar acá. Esta curva que está ahí también tiene que estar ubicada a los 1700. Entonces, esa curva de nivel está ubicada a los 1700 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Entonces, esta parte que estoy achurando es una zona completamente horizontal y por ahí voy a tener que continuar con mi línea divisoria de cuenca. Nos ha faltado acá un poco de plano y lo que sucede es que si sigo intentando graficar mi curva mi divisoria de aguas, continúa por acá y probablemente por acá viene hasta así. Fíjense acá, en este sitio tengo otra vez un pico, ¿no es cierto? Y ya, continuamos entonces con el trazo de la curva divisoria de cuencas y una vez que he llegado arriba, obviamente acá necesito todavía llegar a este punto. Fíjense, acá hay otro punto que es el más alto, ahí más o menos. Acá tengo otro punto que es el más alto, un pico también, y de acá me dirijo 90 grados a esa curva de nivel y llegué al pico. Hasta este momento tengo el trazo del área de drenaje hasta las nacientes aproximadamente. En ese momento lo que yo hago es retorno a la salida y hago otra vez el mismo recorrido, esta vez por la margen izquierda del río. Fíjense que cuando hablo de margen izquierdo, de margen derecha, la convención es de que ustedes se paren en el centro del río, miren aguas abajo, hasta donde está bajando el río, y a partir de ahí llaman a su derecha, margen derecha, a su izquierda, margen izquierda. En consecuencia, si salgo yo de la salida, me voy a dirigir ahora por la margen izquierda del río para poder establecer otra vez el área de drenaje. Y esta seguramente viene por acá. Otra vez estoy cortando las curvas de nivel a 90 grados. Acá voy a llegar a este pico. Acá este pico. De ahí vengo a este pico. Y seguramente de alguna manera tengo que empalmar con esta crucecita aquí arriba, ¿no es cierto? Eso quiere decir que acá hay otra vez un pico y a partir de ese pico yo ya me ubico por donde más o menos debe ir mi área mi divisoria de cuenca. Conclusión, acabo de determinar el área de drenaje que un poquito se parece a esta de la derecha que ya había sido elaborada hace mucho tiempo, me imagino. ¿Ya? Entonces, acabamos de aprender cómo delimitar el área de drenaje de un río y se cumple con que en ningún lugar en su recorrido la divisoria de cuenca corta al río. El único lugar donde cruza el río es en la salida.
Entonces, a esto le llamamos divisoria de cuenca. ¿Ya? Ahora, si quiero todavía hacer un chequeo de si esto está correctamente trazado, me voy a ubicar, por ejemplo, en el río, en este sitio. Fíjense, yo voy a hacer llover sobre este punto, en verde, ¿ya? Esa gota de agua que incide en esa curva de nivel, lo que va a hacer es escurrir en forma perpendicular a la siguiente curva de nivel más baja. Y obviamente la siguiente curva de nivel más baja es esta de acá, ¿no es cierto? Se dirige de esa manera y en consecuencia entra al río mismo. Voy a hacer un poquito más delgado. Entonces, esto se dirige de esa forma. En cambio, si la gota de agua cayera en este sitio, que está sobre la misma curva de nivel, pero fuera de la cuenca, lo que hace esa gota de agua es dirigirse lo más rápido posible hacia el río, ¿no ve? Que está más abajo. De la misma manera, si hubiera una gota de agua que cae acá, se dirigiría ahí a 90 grados y de ahí otra vez a 90 grados al río. En conclusión, toda gota de agua que cae fuera de la cuenca de drenaje, o sea, en la parte externa de la divisoria de cuencas, va a escurrir a cualquier río menos a mi río, que es lo que me interesa. Lo que a mí me interesa en realidad es el río que ya estoy manejándolo, que es este, ¿no es cierto? Este de acá. Este es el río que a mí me interesa. Ahora fíjense, si me dicen que yo identifique el área de drenaje del río adyacente, obviamente que en ese momento me voy a dar cuenta de que el área de drenaje, la divisoria de cuencas de ambos ríos se confunden. El área de drenaje de este río, que está yendo hacia abajo, de este río, empieza también en la salida y a partir de ahí se confunde con la divisoria de cuencas del anterior que acabo de hacer, ¿no es cierto? Hasta un cierto momento en el que se desprende de ahí. A partir de este punto, probablemente tenga yo que dirigirme, voy a abordar esta partecita que ya, voy a tener que dirigirme hacia el río que esté considerando y probablemente eso va a suceder a partir de acá arriba, ¿no es cierto? Entonces, en todo este recorrido, la divisoria de cuenca de ambos ríos son únicas, ¿no? La una es la divisoria de cuenca de la otra. Bueno, esa sería la forma de determinar el área de drenaje de una cuenca. Por supuesto, cuando ya lo tenemos bien identificado, sabemos nuevamente que eso abarca una cantidad de kilómetros cuadrados y si al año recibe como 2.000 milímetros promediados en forma espacial, el volumen total que recibe esa cuenca proviene de la multiplicación de base por altura, donde la base son el área expresada en kilómetros cuadrados, obviamente lo convierto en metros cuadrados y multiplico por los 2 metros vertical columna de agua y obtengo la cantidad de volumen que en total recibe en promedio cada año toda esa área y eso estará expresado en metros cúbicos. Y a partir de ahí yo hago, para empezar, la estimación más rápida que se pueda. Yo puedo decir, este es un terreno, si fuera un terreno en la zona del Valle Alto, el coeficiente de escurrimiento en el Valle de Alto es alrededor de 10 a 20%. ¿Qué quiere decir eso? Que de 100 milímetros de lluvia que al año recibe esa área, solamente la 10ª parte se convierte en caudal y sale por la salida y es observada, medida, registrada como caudal expresado en metros cúbicos por segundo. Fíjense que ese sería un primer modelo, el más simple que pueda existir. Supongamos ahora que esto es, hemos dicho, 75 kilómetros cuadrados, alguien me dijo, ¿no? Entonces vamos a hacer eso mismo. Supongamos que el área es 75 kilómetros cuadrados y de lo que se trata es de hacer una estimación grosera de cuál es el caudal promedio anual que produce esta cuenca de 75 kilómetros cuadrados. A ver si vemos
Tal vez podemos encontrar algún Excel que nos permita calcular el caudal. Ahorita vamos simplemente a encontrar, si no hay, igual nos vamos a inventar. Entonces, estoy intentando encontrar un Excel sobre el cual logre yo hacer algún ejercicio muy rápidamente. Ejercicio, pizarra, hidrograma monetario. Todos estos son hidrograma monetario, que es tema de la próxima clase, me imagino. Y a ver, veamos si aquí hay algo interesante. Esto es tema que después tenemos que tocar con ustedes, a ver si encuentro alguno que ya está. Bueno, igual, hagamos acá. Obviamente ya hemos dicho que acá yo tengo hemos quedado con ustedes de que el área de drenaje de la cuenca son área igual a, un momentito, voy a cambiar el teclado, igual y la precipitación y coeficiente de escurrimiento. ¿Ya? El área hemos dicho que para empezar lo hemos estimado en 75 kilómetros cuadrados. ¿Están de acuerdo? 75 kilómetros cuadrados. Hemos dicho que la precipitación espacial, fíjense que estoy hablando de un valor espacial, es de 2.000 milímetros, ¿no es cierto? Milímetros. Y si aceptamos que el coeficiente de escurrimiento en esta zona es de no 0,10 ni 0,20, que es válido para una zona semiárida, porque no se olviden que estamos en dirección al Chapare, supongamos que eso es 40%. El coeficiente de escurrimiento. ¿Qué quiere decir 40%? Que 40% del total de precipitación que recibe esa cuenca se convierte en caudal. En base a eso, hay que calcular el caudal. Esa sería la pregunta. Fíjense que la forma que estoy encarando esto es de establecer una fórmula que me permita, sin relleno, ¿no es cierto? Tengo un modelo, si quieren, un modelo que recibe aquí un input que puede ser la lluvia, lo más importante, y esa lluvia lo que hace es ocasionar una salida. Entonces, fíjense que este de acá del medio sería el modelo, ¿no es cierto? Este de acá va a ser el input, que básicamente es la lluvia, un modelo tan simple como este, y la salida, el output, que será el caudal. ¿Están de acuerdo? Entonces, el modelo simplemente es aquel que está conformado por coeficiente de escurrimiento. ¿Y cómo logro transformar esa cantidad de volumen en el caudal que en promedio sale durante todo? Esa columna de agua. ¿Ya? Y la cantidad de segundos de un año es lo mismo que ¿cuánto? Acá abajo tendré 365 días y además tendré que cada día tiene 24 horas y además tendré que 24 horas y además tendré que cada hora tiene 3.600 segundos. ¿No es cierto? Fíjense, lo que acabo de hacer es estimar el caudal medio anual
que representa el volumen total recibido por la cuenca. Pero como estamos diciendo que el 40% nomás de ello escurre, este valor tendré que todavía multiplicar por 40. Entonces, tal vez aquí afuera, 0,4 por. Y acá tendré que poner el caudal igual a eso. ¿Se comprende lo que acabo de hacer? Fíjense que en la pizarra está el modelo más simple que puede haber para transformar precipitación en caudal. Y este modelo es a nivel anual, o sea, un solo valor. En el año recibe 2.000 milímetros y la pregunta es, ¿y si el coeficiente de escurrimiento es 40% y si el área de drenaje, área receptora de esos 2.000 milímetros son 75 kilómetros cuadrados, en promedio, ¿cuánto caudal saldrá de la cuenca por la salida como promedio de todo el año? Y la forma de resolver ese problema es la que están viendo en la pizarra. Tengo la base por altura de la cuenca, la base son 75 millones de metros cuadrados, la altura son 2 metros, hasta ahí tengo metros cúbicos de agua que recibe en total todo el año. Esa cantidad de metros cúbicos recibidos en todo el año los ha recibido durante todo el año, porque no olviden que los 2.000 milímetros están medidos día tras día y la suma de los 365 días es de 2.000 milímetros. En consecuencia, ese volumen tengo que necesariamente dividir por la cantidad de segundos en los que ha recibido esos 2.000 milímetros. Y eso es un año. Un año son 365 días por 24 horas por 3.600 segundos. Hasta ahí ya tengo un resultado expresado en metros cúbicos por segundo, ¿no es cierto? Aquí va a ser entonces metros cúbicos por segundo. Y solamente que esa cantidad debo multiplicar por 0,4 porque 0,4 me indican que es lo que en promedio es el rendimiento de una zona como el Chapare, como la zona que estamos trabajando. Entonces el 0,4 de ese valor será el caudal promedio que sale de esa cuenca. ¿Alguien ha hecho ya ese ejercicio? ¿Cuánto? 0,4 por 2 por etcétera. No, pero sí. 1,9, ingeniero. 1,9. Sí, ya. Sí, que 1,9. 1,90 metros cúbicos por segundo. Fíjense, ese es el resultado. Fíjense, ¿por qué sirve este calculito nuevamente? Otra vez sentido común del que siempre hablamos. Me dicen que es una cuenca que a ojo tiene 75 kilómetros cuadrados. Obviamente después con una herramienta más sofisticada, por ejemplo, ArcInfo, ArcGIS, alguno de esos utilitarios puedo usar, o puedo hacer incluso un trabajo más manual, ¿no es cierto? Sobre esa cuenquita cuya escala conozco, voy a superponer un papel milimetrado, por ejemplo, o un papel cuadriculado, y como conozco la escala, puedo saber a cuántos kilómetros cuadrados equivale cada cuadrito. Y una vez que superpongo yo eso encima de mi cuenca, puedo contar los cuadritos que está dentro de la cuenca y el resultado que obtenga es tan bueno que hasta el día de hoy muchas personas utilizan ese método para establecer el área de drenaje de una cuenca. Obviamente con ArcInfo, ArcGIS, algún utilitario de esos pueden ustedes hacer la cosa con mucha más exactitud, pero lo importante es la forma como trabajamos y obviamente lo importante es que el orden de magnitud de las cosas las manejen ustedes, pero las manejen bien, ¿ya? Bueno, fíjense que el coeficiente de escurrimiento al final entonces resulta que puede ser calculado a la inversa. Control V, coeficiente de escurrimiento es igual a Q sobre qué será el coeficiente de escurrimiento. 3 puntos para que me dé la respuesta. Si han comprendido el tema de escurrimiento, pueden decirme sobre cuánto debo dividir Q para obtener coeficiente de escurrimiento. Sobre qué cosa debo de dividir Q para obtener coeficiente de escurrimiento. 3 puntos, ¿quién se gana? Su área. ¿Área? No.
Fíjense que esta pregunta que estoy haciendo ahorita fue pregunta de examen de algún semestre pasado. Y La precipitación, Inge. Exactamente, 3 puntos para vos. Ya, porque en realidad la definición de coeficiente de escurrimiento es el porcentaje de lluvia que escurre y sale de la cuenca a condición de la cuenca recibir una cantidad total de lluvia. Y obviamente, había dicho yo al principio, si la cuenca en su conjunto recibe 100 milímetros en todo el año, fíjense, 100 milímetros es muy poco, ¿no? Porque en Cochabamba, en promedio, cada año recibe 420 milímetros. Y ahora yo estoy hablando de 100 milímetros. ¿En qué parte en Bolivia lloverá en promedio más o menos 100 milímetros por año? ¿Quién quiere ganarse otra vez punto? Perdón, el que me ha dicho la respuesta ahorita, su nombre, antes de que me olvide. Huanca Alaro Gonzalo. ¿Y tú ya habías ganado puntos? No. No veo tu nombre. Ah, no, estás aquí, Huanca Alaro Gonzalo. Y habías tenido más 2, ahora se te añade 2 puntos más. Ya. Lo que decía es que en el Valle Alto, por ejemplo, si el Valle Alto, la cuenca de un río ahí, recibe al año, por decir, 200 milímetros en todo el año, el coeficiente de escurrimiento en zona árida, semiárida, es alrededor de 10% a 20%. Por ejemplo, 10%. ¿Qué significa que el coeficiente de escurrimiento en el Valle Alto sea 10%? Eso significa que de la cantidad total que llueve en un año en esa zona, solamente la 10ª parte se convierte en caudal y sale por el río y es observado, registrado, ¿no ven? ¿Qué sucede con el restante 90% entonces? Si de 100 milímetros que recibe esa zona, solo 10 salen como caudal líquido, que lo vemos ahí escurrir en el río, y el 90%, pucha, es un gran porcentaje, el 90%, lo que hace ese 90% es infiltrarse. Estamos hablando a nivel anual, ¿no? A nivel anual, el 90% del total de lluvia que recibe en todo el año se insume, se infiltra, y solo el 10% sobra para poder escurrir y ser registrado a través de las mediciones de todo el año en el río hasta el sitio de salida que estamos considerando. ¿Se dan cuenta? Zona árida, semiárida, coeficiente de escurrimiento es de 0,10%. A ver, zona árida, zona húmeda, entonces, ¿qué significa esto? En la zona árida el coeficiente de escurrimiento es de, por ejemplo, 10%. Obviamente les estoy dando magnitudes muy estimadas, ¿no ves? Zona húmeda, 40%. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué sucede esto? A ver, si nos vamos al altiplano, y en el altiplano llueve menos que en los valles, ¿verdad? Si nos vamos a la zona casi desierto de Atacama, pucha, al año lloverá pues 5 milímetros. En Cochabamba al año llueve 420 milímetros, pero en esa zona altiplánica llueve, pucha, 4 milímetros al año, ¿no ven? Resulta que en esa zona completamente árida está tan seco el terreno que todo lo que llueve se insume, ¿no ve? Si consideramos una tormenta de unas 3 horitas ahí en el altiplano, tal vez todo lo que llueve en esas 3 horas simplemente se insume, se infiltra y no queda nada para escurrir. En consecuencia, ¿cuál es el coeficiente de escurrimiento de ese evento lluvioso? ¿Quién me dice? ¿Alguien? ¿Perdón? Por ciento. Zona desértica. Entonces, todo esto tienen que irse poniendo a pensar, ¿ya? Zona desértica, qué sé yo, pues, tal vez 0%, ¿no ve? Todo lo que recibe, como esos 4 milímetros que al año recibe
el desierto ahí, los 4 se insumen y se acabó. Entonces, escurre nada, 0% coeficiente de escurrimiento. Pregunta, ¿cuándo el coeficiente de escurrimiento será 100%? Ingeniero, ¿será cuando la ciudad o zonas sea muy húmeda y haya muchas lluvias? Un poco en esa dirección, ¿no? A ver, dime tu nombre nuevamente. ¿Tu nombre me puedes decir? Juan Daniel Mareño Flores. Mareño Flores, Juan Daniel. Dos puntos. Fíjense, es importante también ubicarse en qué caso el CE será próximo a 100%. Esa sería la pregunta, ¿no es cierto? Fíjense, tienen que ubicarse muy bien cuando hablamos de caudal promedio de todo el año, que proviene de la precipitación total caída en todo el año, ¿no ven? Eso es, aquí está, vamos a poner CE anual. Fíjense, en esta tablita estoy poniendo coeficiente de escurrimiento anual. No se olviden de eso. Cuando hablamos de una tormenta lluviosa, unas horas. Cuando hablo de una tormenta lluviosa, también puedo hablar del coeficiente de escurrimiento, ¿no es cierto? ¿Eso qué significa? Imagínense ustedes en el aeropuerto Jorge Wilstermann de Cochabamba, franjas de aterrizaje de los aviones. Ustedes saben que cuando hay lluvia, la franja de aterrizaje tiene que estar drenada convenientemente. Hay que evitar que haya charcos de agua, ¿no ve? Todo lo que llueve sobre esas franjas de aterrizaje, a la velocidad más rápida que se pueda, hay que evacuarla. Entonces, esas franjas de aterrizaje tienen, tal vez en el caso nuestro, ¿no? Porque a ambos lados de la franja existe pasto, ¿no es cierto? Es tierra. Entonces, tal vez lo único que sucede en esas franjas es que el agua de lluvia, por el declive que tienen las franjas, rápidamente se dirigen hacia los costados y se insumen al suelo, ¿no? El tema es que hay países en los que las franjas de aterrizaje están rodeadas por asfalto o por hormigón todo concretado y no hay donde se vaya el agua. Entonces, en esas situaciones tienen que proveer de alcantarillas, rejillas por las que el agua se insume y se va abajo a los tubos y son drenados a otro lado. En esa situación, los coeficientes de escurrimiento que se consideran son próximos a 100%. Si tenemos, por ejemplo, una cuenca de latón, ¿ya? Esto es en laboratorios que se hace, un latón que mide 2 metros por 2 metros, 4 metros cuadrados, ¿no ve? Y es latón. Y en pruebas lo que se hace es, se dispone de una regadera arriba de los 2 por 2 metros, una ducha que tiene 2 por 2 metros también, y en un instante se abre el grifo y empieza a llover al unísono de todos los agujeritos de la lluvia. Y si hago llover eso durante 2 minutos, el coeficiente de escurrimiento de ese latón, de esa cuenca de latón, es una cuenca completamente impermeable, ¿no ve? El coeficiente de escurrimiento va a ser 100%. Los 2 milímetros columna de agua que incide sobre ese latón, rápidamente va a ser escurrido, va a salir por la salida y la totalidad va a salir. Casi no hay pérdidas, ¿se dan cuenta? Cuando el terreno es completamente impermeable, el agua no tiene dónde insumirse. Y si la lluvia dura unas horitas o unos minutos, pues ya tampoco podemos decir se evapora, ¿no? En unos cuantos minutos esa evaporación es tan pequeña que la despreciamos. En consecuencia, la totalidad del agua que recibe como agua de lluvia esa cuenca de latón de 2 por 2 metros cuadrados
escurre y sale por una esquina que está en declive, ¿no es cierto? Entonces, en esa situación el coeficiente de escurrimiento será casi 100%. En realidad, en los aeropuertos, los coeficientes de escurrimiento que se manejan están alrededor del 90%, 95%. ¿Ya? En cambio, esa misma lluvia que dura unas horas, por ejemplo, en el Parque Tunari, acá en la zona norte de Cochabamba, una tormenta lluviosa de unas horas, si es que el terreno es gravoso, es arenoso, completamente impermeable, y si está completamente seco, tal vez la totalidad de esa lluvia que dura 2 horas se insume, ¿no ves? Se infiltra y no resta nada para escurrir hacia aguas abajo. Pero si ahí mismo en ese sitio, en lugar de tener mucho terreno desprovisto de vegetales, si en lugar de eso yo tengo, por ejemplo, una urbanización. Urbanización significa impermeabilizar los suelos, ¿no es cierto? Qué sé yo, si hay casas que tienen una cierta cantidad de metros cuadrados construidos, se supone que ese techo está protegiendo a la superficie del terreno abajo, entonces ya no se infiltra nada en el suelo. Mientras más urbanizada está la zona, menos se infiltra el agua. ¿Y qué es lo que hace el agua? Porque esa misma cantidad de agua que antes recibía el suelo y se infiltraba, porque no habían construcciones, ahora que ya hay muchas construcciones, se va a infiltrar algo por las calles y demás, pero una gran parte de esa agua ya no tiene por dónde infiltrarse. Lo que va a hacer de esa agua, que es demasía de agua, podríamos llamarla, va a empezar a escurrir hacia abajo, y un poco de mala suerte si son lluvias fuertes y generalizadas sobre terrenos, sobre áreas grandes y donde estas están urbanizadas, entonces aguas abajo van a ocasionar inundaciones. ¿Se dan cuenta? Ingeniero. Adelante. Buenas noches, ingeniero. Una consultita. Tal vez se podría considerar también el agua que cae sobre los ríos. Obviamente, pero cuando agarras una cuenca de drenaje de 75 kilómetros cuadrados y si tú puedes calcular el ancho promedio en todo su recorrido del río, que hace rato hemos calculado la longitud, obviamente el agua que incide sobre superficie mojada, ahí se puede hablar de un coeficiente de escurrimiento de 100%, ¿no ve? Agua, es lo que sucede en los embalses. En la época de lluvias, el embalse tiene un espejo de agua bastante grande nomás. En la angostura ese espejo de agua es alrededor de unos 10 a 12 kilómetros cuadrados. Si el agua de lluvia incide sobre esos 10 kilómetros cuadrados de agua, porque la angostura en ese momento está casi lleno, la producción de caudal proveniente de esa lluvia es 100%, ¿no es cierto? Otra cosa sería que el embalse esté casi vacío. En consecuencia, la superficie mojada receptora de agua que viene de la lluvia es muy pequeña. Y a los costados, obviamente, como el nivel está tan bajo, hay mucho terreno completamente desnudo. Agua que cae sobre ese terreno desnudo, obviamente su coeficiente de escurrimiento será, por ejemplo, 10%. ¿No es cierto? El 90% se va a insumir y el 10% nomás va a escurrir hacia el lago como tal. Depende cuán grande es el agua receptora. En consecuencia, una laguna, si hablamos del agua de la lluvia que incide sobre la laguna, sobre el agua misma, coeficiente de escurrimiento es 100%. Pero si esa laguna está casi vacía, el único lugar en el cual deba yo considerar 100% de rendimiento de mi lluvia es aquel lugar que está lleno de agua, poquita agua a un nivel muy bajo, ¿no? Y el resto alrededor, obviamente, tendré que considerar el coeficiente de escurrimiento del orden de 10%, 20%, dependiendo en qué zona nos encontremos. Bueno, caramba, se nos ha ido el tiempo. En todo caso, hasta ahorita ya saben cómo delimitar el área de drenaje de una cuenca. Yo lo que voy a hacer es subir al Classroom una cuenquita en el cual va a estar bien identificada el sitio de salida y la pregunta va a ser
determinar el área de, primero la divisoria de cuenca, y una vez que tienen la divisoria de cuenca, van a tener que calcular el área de drenaje. Y para ese cálculo, ya les he dicho, una forma muy rápida de hacer es utilizar una grilla de papel cuadriculado, donde cada cuadrito sabemos exactamente a cuántos kilómetros cuadrados equivale, y irlo sumando, ¿no ve? Y la ventaja de sumar eso es en las orillas tenemos cuadritos que van a estar cortados por la mitad, digamos, diagonalmente. Entonces van a poder compensar ese su valor contra el otro cuadrito que no está cortado, etcétera, ¿no? Es una forma de hacerlo y les cuento que es muy, muy eficiente ese método. Cuando uno compara el área deducida de esa forma manualmente contra el área que me proporciona ArcInfo, por ejemplo, no hay mucha diferencia. Y como estamos hablando en hidrología, donde el 40% que yo estoy poniendo ahí es muy, muy incierto, se sabe que en el Yapare los valores están alrededor de 40%. Se sabe que en el Valle Alto el coeficiente de extrañamiento está alrededor de 10-15%. Y si ustedes van a la literatura, van a hallar lo mismo que les estoy comentando en este momento. Se puede ir con un poco más de detalle y hacer variar ese coeficiente de escurrimiento también con la pendiente promedio que presenta la cuenca, ¿no? Ya son finezas que en su momento dado ustedes leen y comprenden bien el libro y no necesitan docente para que comprendan esas cosas. Lo que yo intento introducirse a ustedes es en cosas que prácticamente son sentido común y que se sigue usando. Esto que están viendo en la pizarra es un cálculo que yo uso muchas veces cuando me reúno con gente del ministerio, por ejemplo, y dicen, hay un río que queremos captar con una presita, y entonces para no gastar mucho tiempo, porque por ahí es un río que tiene una cuenca pequeñita, muy rápidamente se puede hacer este tipo de cálculo, ¿no es cierto? 1,9 metros cúbicos por segundo en promedio cada año. Obviamente, para obtener el 1,9 a partir de 12 valores, seguramente van a ver los valores de enero, febrero, mucho más grandes que el 1,9, y van a ver los valores de junio, julio, a veces 0, de tal manera que la media de los 12 valores tenga que dar 1,9. Y a partir de ese cálculo así de simple, uno rápido desecha posibilidades de construcción de una presa, porque a veces insisten en hacer el cálculo, pero están botando la plata, están contratando una consultora sin antes haberse percatado de que no tiene sentido. La consultora, si hace bien su trabajo, obviamente lo va a hacer con más detalle, pero su conclusión va a ser que no hay suficiente agua para regar, entonces es un proyecto negativo. Nos cuesta más construir las obras que lo que vamos a recibir por los beneficios de cultivar, de cosechar, de sembrar, ¿no es cierto? Este tipo de cositas que les estoy comentando hacen al tema mucho, porque en hidrología muchas cosas son muy inciertas. Ese mismo coeficiente de escurrimiento a nivel anual es tan incierto, por ahí no es 40%, tal vez 30%, ¿no ve? Entonces uno hace más menos y de esa forma, sobre todo en estudios preliminares, algunos comunidades dicen, nosotros tenemos un río ahí y queremos captarlo, pero para que interesemos a las autoridades de que nos den la plata para hacer obras o hacer un estudio más sólido, nos piden un estudio estimativo. Y en el estudio estimativo entran este tipo de consideraciones que están viendo en la pizarra y que al final, obviamente, haciéndolo con más detalle, las más de las veces no va a cambiar mucho los resultados así en su conjunto. ¿Hay más preguntas al respecto o nos vemos el sábado siguiente? Y estén pendientes de Classroom, que voy a empezar a subir eso, porque después, en base a esa área delimitada que ustedes tienen, vamos a hallar métodos que nos permiten calcular la precipitación que en promedio espacial recibe una cuenca, ¿no es cierto? Porque al interior de la cuenca pueden haber dos pluviómetros, uno mide el doble del otro, y a ojo cerrado diríamos, bueno, en promedio, ¿cuánto recibe? La media de los dos valores, ¿no? Y si son 3, la media de los 3 valores. Pero esa media espacial la vamos a afinar, hay métodos para afinar mejor. ¿Hay preguntas? Si no, nos vamos. Bueno, que les vaya bien. Los veo la próxima clase el sábado. Hasta luego, Inge. Hasta luego, que se vaya bien. Hasta luego. Nos vemos.